Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video del día de hoy vamos a tratar de responder a la pregunta de si se puede vivir de las inversiones que nosotros hagamos. Y bueno, para llegar a la respuesta, primero tenemos que considerar un par de variables y dentro de estas variables, pues bueno, también hay derivadas. Pero algunas de las cosas que deberían de preocuparnos más, ¿no? Para llegar a ese resultado final después de varios años. Primeramente sería la cuestión del capital inicial, es decir, con qué capital vamos a empezar a invertir. Y la segunda variable sería la cantidad de años, ¿no? En la que vamos a estar invertidos, a la que vamos a componer capital, cuántos años vamos a tener para poder componer el capital. Y esto lo podemos ver como los años que faltan para nuestro retiro o también los años que nos restan de vida. Otra cuestión interesante sería precisamente a qué tasa vamos a estar componiendo el capital a lo largo de todos estos años. Y aquí tengo, por ejemplo, dos ejemplos, ¿no? Partimos de 100.000, pero una persona obtiene un 15% de rendimiento, otra persona obtiene un 12% de rendimiento a lo largo de 25 años. Y vemos que la de 15% llega a 3.291.000 pesos y la de que compone un 12% llega a 1.700.000 pesos. Entonces aquí nada más 3 puntos porcentuales a lo largo de 25 años, pues causa una gran diferencia en el resultado final. Y bueno, la otra variable que sería importante también considerar aquí sería nuestra capacidad de ahorro futuro. Y bueno, ese ahorro tiene que invertirse, ¿no? Entonces también podríamos verlo como cuánto dinero vamos a estar pudiendo, cuánto capital vamos a estar pudiendo añadir, ¿no? De forma anual. Entonces aquí, por ejemplo, si partimos de 15%, pero podemos añadir que, bueno, en este ejemplo se están dando un poco, pues, varios supuestos. Y ahorita voy a tratar de hablar un poco también de ellos, pero si somos capaces de añadir aquí, por ejemplo, 20.000, vemos que aquí se llegaría a 7.547.000. Y bueno, si no añadimos nada, no hay nada más, componemos un 15%, pues bueno, llegaríamos a 3.291.000. Otra cosa que y bueno, también ahorita vamos a hablar qué se podría hacer para aumentar esa capacidad, ¿no? De aportación de capital que vayamos a estar haciendo a lo largo de varios años. Pero otra cuestión que también podría ser interesante dentro de esto es ver, ¿no? Cómo evoluciona nuestra inversión de forma mensual, es decir, el capital que vamos teniendo en total dividido entre 12 meses para ver cuánto podríamos obtener de forma mensualizada, que bueno, está simplificando las cosas, ¿no? Pero ya llegándose a una edad de retiro, todo el capital que estamos ganando, ¿no? Simplemente lo estaríamos dividiendo entre 12. Y bueno, aquí al cabo de varios años vemos que empieza a aumentar esta cantidad, ¿no? Hasta llegar hasta 35.000. Pero bueno, es simplemente otra forma de ver esta cuestión. Lo otro que había comentado que también es importante. Y bueno, también aquí entra esta parte, por ejemplo, si añadimos aquí este número que tengo aquí simplemente está calculando la KGR, ¿no? De este primer ejemplo, desde aquí, desde el inicio hasta el año final, ¿no? Por eso aquí tenemos 15% y aquí abajo también se muestra en este 15%. Voy a ponerlo con color para que se alcance a distinguir. Y, por ejemplo, si añadimos, ¿no? Como habíamos mencionado antes, que se puedan añadir 20.000 pesos al año, vemos cómo causa una distorsión esto en la tasa de rentabilidad. Es por eso que también es importante usar la TWR o la tasa de rendimiento ponderada por tiempo, porque de esta forma, cuando evaluamos una cartera o un portafolio de inversión, nada más estamos tomando en cuenta el rendimiento en porcentaje que se obtengan de las inversiones, eliminando la distorsión que pueda haber por entrada o salida de dinero. Entonces, esta es otra cuestión que también es importante tomar en cuenta. La otra cuestión es que otra forma en la que podemos ver la tasa de rentabilidad a la que vamos a componer, es decir, qué rendimiento vamos a estarle sacando a nuestra inversión a lo largo de varios años, sería pensarlo como cuántas veces vamos a duplicar nuestro capital, ¿no? En pues los años que vamos a estar invirtiendo. Si estamos componiendo un 15%, quiere decir que más o menos cada 5 años vamos a duplicar el capital. Entonces partimos de aquí de 100.000, se cumplen los primeros 5 años, llegamos a 200.000, se cumplen otros 5 años, llegamos a 400.000, se cumplen otros 5 años y de 400 ahora pasaríamos a 800.000. Esto es algo que no es tan fácil ver porque nuestra mente, ya lo he comentado muchas veces, proyecta de forma lineal y no suele hacer bien cálculos cuando estamos hablando ya de forma logarítmica.
Y bueno, de aquí igual a 2020 volvemos a duplicar el capital y así sucesivamente. Esto es la otra cosa importante, ¿no? Porque si, bueno, yo lo veo de la siguiente forma, la inversión en bolsa sería la creación de patrimonio, de riqueza a largo plazo para obtener libertad financiera. Puede ser que alguna persona no lo vea de esta forma y simplemente quiera jugar a hacer una gran cantidad de dinero en poco tiempo pues para divertirse o para comprar, darse algún lujo, pero yo creo que lo mejor sería esto, ¿no? El tratar de hacer crecer el patrimonio a largo plazo y minimizando los riesgos. Y por ejemplo, en el caso de algunos traders, pues juegan a esto, ¿no? Algunos operan apalancados y sí, puede ser que en un año dupliquen el capital, ¿no? Saquen un 100% de rentabilidad. Pero así como ganan grandes cantidades y grandes porcentajes, también si estás apalancado y te cae una de tus posiciones o no te sale bien una de tus posiciones, aunque tengas puesto un stop loss, vas a estar expuesto a una pérdida interesante. Y luego a veces, pues bueno, también pasa que si hay un gap, ¿no? Pues se puede saltar tu stop loss y bueno, ahí vas a tener que hacer frente a alguna pérdida todavía mayor. Entonces algunos traders juegan a esto, hay otros traders que por ejemplo juegan y bueno, esto lo suelen hacer muchos, ¿no? Que venden cursillos y algo así en internet, cosas similares, que tienen un capital, ¿no? En total de 100.000 o 1 millón y simplemente se avientan un trade sobre un 5% de ese capital total que ellos tienen y sobre ese 5% pues resulta que sí, ¿no? Se sacaron un 100% de rendimiento. Pero pues bueno, nada más, si es sobre un capital pequeño, pues bueno, no tiene demasiado sentido, ¿no? Y podemos ver aquí, por ejemplo, este un ejemplo que otra cosa que también se suelen hacer es que operan con un capital bajo, podemos salir de unos 100.000, unos 50.000 pesos, un poco más, menos de 1 millón, porque ya cuando empiezas a tener varios millones es un poco más difícil tradear, no es imposible, pero empieza a ser un poco más complicado. Entonces, lo que suelen hacer es que operan con un capital inicial, ¿no? Y lo que hacen es, se sacan un 100%, entonces aquí en el primer año duplican el capital, no llegan a 200 pesos, pero luego de ahí sacan ese excedente o la rentabilidad que han obtenido y siguen operando con un capital bajo. Entonces parece que cada año, ¿no? Se hacen un 100% de rentabilidad. Pero si sacamos aquí la fórmula del el interés compuesto, que vamos a verla aquí, ya he hablado sobre ella en el canal durante varias veces. Elevado sería esto a la uno entre la cantidad de años, que aquí estamos tomando en cuenta 2 años, ¿no? Y vamos a restar la unidad porque estamos trabajando aquí en porcentaje. Y vamos a poner decimales. Creo que es no, perdón. Ah, bueno, están aquí ya puestos decimales. Y esta es otra diferencia que es interesante. Aquí estamos la misma fórmula, pero alguien que si no se beneficia del interés compuesto no saca lo que obtiene de rendimiento. Entonces aquí está componiendo a un 100% durante 2 años. Y la persona que se hace un 100% cada año, pero va, bueno, inclusive podemos verlo, ¿no? O sea, teniendo una rentabilidad mucho más baja, por ejemplo, de un 50%, vamos a poner aquí esto, igual sería 1,5. Entonces, esta persona está obteniendo un 50% de rendimiento, pero está componiendo capital, todo su capital a lo largo del tiempo, ¿no? Y hay algunos traders que, pues bueno, aquí en este año uno se hacen un 100%, pero sacan las ganancias. Después aquí en el año 2 otro 100% sacan las ganancias. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que van teniendo rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Entonces, esta es otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Yo he visto traders, los buenos traders que conozco, de hecho, toman en cuenta precisamente el interés compuesto a lo largo del tiempo o la tasa de rentabilidad a la que vayan a componer a lo largo del tiempo. Esa es otra cosa que se debe tomar en cuenta, seas trader de corto plazo o seas trader de largo plazo, o que inviertas a largo plazo con un enfoque más empresarial, ¿no? Un trader de largo plazo es a lo que me refería. Entonces, entra aquí esta cuestión. La otra sería, ¿cómo podrías hacer para entonces incrementar tu capacidad de ahorro? Pues bueno, aquí hay distintas formas, ¿no? Si mantienes el mismo salario, la otra sería ver de qué formas puedes tú recortar algunos de tus gastos para poder ahorrar más y poder aportar más. La otra sería, pues bueno, meterte a alguna certificación, algún curso, algo que agregue valor a tu currículum para que tú puedas aspirar a cobrar más, ya sea en la empresa en la que estés o cambiarte de trabajo. La tercera, que pues bueno, se suele pensar que es la vía más fácil para hacer dinero, que sería un emprendimiento, pero pues bueno, si tienes un emprendimiento en los primeros años, va a requerir que todo tu tiempo se lo dediques a ese emprendimiento o a ese proyecto
Y bueno, estas son algunas de las cosas que puedes tomar en cuenta simplemente para aumentar tu capacidad de ahorro. Lo otro sería pues monetizar de alguna forma alguna habilidad o algún hobby que tú tengas y que puedas hacer en tu tiempo libre. Eso también te podría dar un ingreso extra. Bueno, aquí es otra derivada, ¿no? Sobre esta variable de la aportación que vayas a poder estar haciendo a lo largo de los años. Pero también es importante precisamente los años, ¿no? Porque si tenemos una persona que tiene 1 millón de pesos, pero simplemente, digamos, le quedan 10 años de vida, pues bueno, se fallecería con 4 millones. Y si tenemos otra persona que es mucho más joven, ¿no? Y, digamos, compone a una tasa mucho más baja, pero tiene más tiempo, entonces partiendo de un capital inicial más bajo, que aquí es 100.000 pesos y aquí estamos hablando de 1 millón de pesos, pues bueno, a lo largo de, ¿qué podría ser el doble del tiempo? 20 años. Llegaríamos a 1.152.000. Y sí, la primera persona que partió de un capital inicial mucho más elevado acumula mucho más dinero, ¿no? Pero vemos que aún así, aunque tú compongas una tasa menor, y bueno, esta aquí estoy poniendo una tasa menor, pero si componen a la misma tasa, aquí en 20 años empieza a ser mucho más el capital. Y bueno, también entraría aquí que si esta es una persona mucho más joven que el segundo caso, pues también debería de tener la capacidad de hacer aportaciones. Pero bueno, entonces aquí de forma resumida, importa mucho el capital con el que tú vayas a iniciar, importa también tu capacidad de ahorro que vayas a tener en el futuro. Importa también, ¿no? Si vas a tener aumentos de sueldo o no vayas a tener aumentos de sueldo. Entonces aquí hay varias variables que hay que tomar en cuenta. Y lo otro entonces sería en resumen, ¿no? O sea, partiendo de una persona que tenga unos 25 años, ¿no? Llegando a unos 50 años, partiendo de un capital bajo y que capitalice a una tasa, podría ser inclusive más, bueno, podemos tomar a la que compone el índice, ¿no? Que es un 9 o un 10%, tomando un capital de 100.000 pesos. Al cabo de 25 años casi llegaría al millón, pero yo creo que si eres una persona joven, aportar 10.000 pesos al año es algo que puedes hacer, ¿no? Entonces podrías llegar a acumular más de 1 millón de pesos a lo largo de 25 años. Luego aquí también entraría otra cuestión, porque aquí estamos simplificando las cosas. Si vas a estar haciendo aportaciones, cada cuándo las vas a estar haciendo y el momento en el que las vas a estar haciendo, porque inclusive si te indexas al S&P 500 por medio del SPY o cualquier otro ETF, pues también tomas decisiones de forma activa, ¿no? Es decir, cuándo vas a estar aportando dinero para comprar más ETFs, ¿no? Entonces, ahí, si tú, por ejemplo, simplemente aplicando una regla muy sencilla, puedes hacer aportaciones al ETF que vas a estar comprando cada vez que el índice corrija un 10% o un 15%, y así vas a aumentar la tasa de rentabilidad que vas a obtener a lo largo del tiempo. Pero si eres una persona que no tiene el temperamento correcto, inclusive para estar haciendo esas aportaciones, pues puede ser que no vayas a estar haciendo una asignación del capital muy buena, y ahora sí, pues bueno, te va a ir bien, ¿no? Vas a tender también a obtener ese 9% que suele tener el índice a largo plazo. Pero pues bueno, aquí entran un montón de otras cosas que hay que tomar en cuenta. También lo otro sería, es que, por ejemplo, la mayoría de las empresas mexicanas, por ejemplo, aquí tenemos Walmex, que en casi 20 años compuso a un 9%, ¿no? Entonces no tienes que buscar el santo grial, simplemente puedes ir a empresas que son ya grandes, que son conocidas, y aún así puedes obtener rendimientos que son decentes. También está el caso de Farmacias Guadalajara, que aquí en México pues tiene ya una gran presencia en el país. Igual vamos a poner todos los años, igual casi aquí en 20 años, esta sí compuso un poco más, ¿no? Que ahorita tiene una caída muy fuerte, pero bueno, compuso casi un 15%. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Liverpool, ¿no? Que también es otra empresa, aunque Liverpool creo que no tiene tanto tiempo cotizando, pero vamos a ver cuántos años lleva. Ah, no, de hecho sí, casi tiene igual los 20 años. Liverpool ha compuesto un 8%, igual no ha sido algo tan elevado, pero bueno, componer capital a un 8% más lo que te estén dando de dividendos, porque la mayoría de las empresas mexicanas grandes reparten dividendos. Perdón, Fragua, ya lo habíamos visto. Vamos a ver también el caso de, por ejemplo, Alsea. O también ahorita podemos ver Bimbo y Coca-Cola FEMSA, que son otras empresas grandes, que la mayoría de las empresas grandes ya se multiplicaron por varias veces en bolsa. Por ejemplo, aquí en Alsea, casi durante 20 años compuso un 11.1%. Estamos hablando de que multiplicaste tu inversión inicial por 8 veces. También tenemos el caso de Bimbo. Vamos a poner que, bueno, también ahorita puede estar distorsionado un poco el rendimiento, porque todas las empresas mexicanas, por lo de Trump y otras cosas, han estado corrigiendo durante ya varios meses, ¿no? Tenemos aquí desde casi que final, bueno, fue desde finales
Bueno, algunas empresas traen una caída desde mucho antes, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, 5 años y podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Bimbo, fue desde abril del 2023, sigue corrigiendo, ¿no? Todavía la empresa. Pero bueno, lo que podemos hacer es simplemente invertir en buenas, grandes empresas que sean grandes y mantener ahí la inversión a largo plazo. Entonces estaríamos obteniendo un 10,3% y aquí hubiéramos multiplicado nuestra inversión por casi 7 en el caso de Bimbo, que partimos aquí de 7,79, ¿no? Y se multiplicó, bueno, llegó hasta casi 52, 56 actualmente. Entonces no está nada mal. Por ejemplo, en el caso también de Coca-Cola FEMSA o FEMSA directamente la matriz es un poco más de lo mismo, ¿no? Y quizá en el largo plazo estas empresas que ya son muy grandes vayan a estar creciendo a tasas más bajas, pero igual bueno, aquí por ejemplo en el caso de Coca-Cola FEMSA, si el rendimiento no ha sido muy bueno, vamos a ver si nos da aquí el dividendo, para un dividendo de 4%, entonces si a este 6 le agregas un 4 pues ya sería un 10%. Vamos a poner aquí también FEMSA, la matriz. Igual estamos aquí considerando casi 20 años, compuso un 11,6, paga un dividendo de 2,5, entonces ahí te podría dar un 1 o un 2% extra. Y pues bueno, igual, ¿no? Vemos como la inversión se multiplicó por 8 veces tu capital inicial. Entonces aquí la gran mayoría de las empresas que ya son grandes ya se han multiplicado por varias veces en bolsa. Es probable que algunas vayan a tener un crecimiento más pequeño en los próximos años, pero de igual forma lo vas a estar haciendo bien si seleccionas buenas empresas y bueno, también lo otro sería, pues, si tienes el tiempo de poder seleccionar o de simplemente indexarte a un índice, por ejemplo, al SPY, ¿no? Igual que replica al SP 500 o cualquier otro índice que sea de la preferencia. Por ejemplo, los de Vanguard, ¿no? Son los que se han estado haciendo mucho más famosos, pero bueno, aquí compuso esto a un 8,5% durante igual casi 20 años, entonces igual aquí hubieras multiplicado por 5 tu inversión sea la forma que elijas, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil pensar en el largo plazo, comprar algo y mantenerlo, por ejemplo, sobre todo en los índices, y en el largo plazo, pues lo vas a... y bueno, aquí también en el caso del SPY, también tiene un dividendo que aquí es mucho más bajo, ¿no? De apenas un 1%, pero bueno, ahí te puede componer entre un 9 un 10%, ¿no? El índice a largo plazo. Entonces, en resumen, si se puede llegar a vivir de las inversiones, pues bueno, si partimos de un capital inicial de 100, ¿no? Y nos indexamos al SP 500 vamos a estar obteniendo un 9%. Podemos añadir 10,000 al año, al cabo de unos 20 años llegando ya a 1 millón, pues ya dividido esto entre 12 meses, son 7,000 más o menos mensuales, entonces ya empieza a ser un poco más plausible esta cuestión de poder vivir de lo que vas a obtener de tus inversiones. Y si puedes dejar el capital mucho más tiempo, o obtener una mayor tasa o hacer aportaciones cada vez mayores conforme vayan pasando los años, pues bueno, esto va mejorando, porque igual aquí, si en este caso en vez de 10 añadimos 20 igual componiendo un 9%, que yo creo que es una tasa que pues la gran mayoría puede obtener, ¿no? Indexándose al SP 500 ya sea con el de Vanguard, el SPY o el que sea, pero ya aquí si llegamos a un capital de 2 millones mensualmente, ¿no? Que sería más o menos unos 17,000, aquí lo que estoy obteniendo mensualmente es simplemente la variación de un año a otro, ¿no? Es decir, la ganancia que haya de un año a otro y dividida entre 12 para hacernos una idea de si nuestras ganancias nos permitirían precisamente poder vivir simplemente de lo que generemos con las inversiones. Entonces, tener 17,000 mensuales, pues yo creo que ahí ya empieza a ser algo más realista, ¿no? De decir, pues bueno, con unos 10 15 17 al mes, pues se podría vivir más o menos bien. Pero bueno, hay un montón de cosas aquí involucradas, ¿no? Igual si tienes una persona que parta de un capital no tan elevado, suponiendo que sean unos 50,000, porque igual, ¿no? Puede aportar 20 30 al año, igual vas a terminar teniendo un rendimiento bueno a lo largo de 25 años, es decir, más o menos por tus 50 o tus 60 pues podrías ya considerar una jubilación con tus rendimientos y pues bueno, tener un 20,000, 15,000, que bueno, ya después con la inflación habría que tomarlo en cuenta, pero yo creo que sí sería todavía probable, ¿no? Que puedas vivir de tus inversiones. Y bueno, yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Sobre todo si estás componiendo capital, aunque empieces, si empiezas con un capital bajo, pero decides meterte a esto, estudiar esto, tomar cursos, ¿no?
como el que yo doy, hay otras personas que también son muy buenas y que a lo mejor y no han tenido muy buenos rendimientos, pero dan, son personas que saben de esto, pues bueno, puedes ahí empezarte a informar con cursos, con libros, para poder hacer stock picking, seleccionar buenas empresas y componer a una tasa mucho más elevada, porque si empiezas con un capital bajo y compones a un 20%, pues bueno, al final acabas con ya varios millones, ¿no? Entonces, retirarse ganándose, o más bien con un rendimiento, ¿no? De un año a otro de 794,000, y que de ahí, si eso lo divides entre 12, tendrías más o menos 66,000, pues bueno, ya empieza a ser algo mucho más, bueno, ¿no? Para decir, pues, güey, puedo vivir con esto, ¿no? Al mes. En resumen, pues bueno, son varias variables las que están involucradas, pero yo creo que sí, sí puedes llegarse al punto en el que vas a poder decir, sí, yo puedo vivir de lo que estoy recibiendo simplemente de mis inversiones. Pero bueno, hay que dedicarle también tiempo, ¿no? Hay que ser muy paciente para no sacar dinero. Obviamente, si se llega a tener alguna emergencia, más vale tener un fondo de emergencia para no sacar esto que está componiéndote. Y pues bueno, ahí hay varias variables, ¿no? Que se están involucrando. Por ejemplo, partiendo de igual de 100,000, componiendo a un 20%, pues bueno, llegamos ya aquí a varios millones. Entonces, vivir con más de 100,000 al mes, pues bueno, ya empieza a ser todavía mucho mejor, ¿no? Entonces, la tasa de rendimiento a la que se va a componer también es algo bastante interesante. Y lo otro es que también, si partes de un capital inicial, ¿no? Y empiezas a componer a una tasa mucho, muy elevada, porque lo haces muy bien en los primeros años, pues bueno, ya teniendo un par de millones, o sea, hablando de ya más de 50 millones, ya va a empezar a ser un poco más difícil el tradear, sobre todo porque también las pequeñas empresas van a salir de tu radar, sobre todo las microcaps, que a veces suelen estar muy subvaluadas porque no se les presta atención. Entonces ahí también ya sería el adaptar la estrategia, y quizá ya después de algunos años vaya a empezar a caer en el rendimiento de la inversión, que esa es otra cosa que también no se alcanza a ver aquí porque estamos trabajando de forma lineal, pero quizá en los primeros años compongas a un 30%, y después de que juntes un par de millones después de unos 10 15 años, es probable que la tasa que vayas a obtener de tus inversiones pueda caer por la cantidad de capital que vas a tener que estar asignando. Pero bueno, en resumen, sí, sí se puede llegar a vivir de lo que obtengas tú en bolsa o en cualquier otra inversión, pero pues que te dé por lo menos un 10% o más de un 10% a largo plazo para poder cubrir la inflación, y aparte estarle ganando un poco a la inflación, ¿no? Y nada, esto sería todo por el video del día de hoy.